este video. A ver, alguien que algún grupo que está manejando algún tema tenía algo en común con lo que acabamos de mirar. Vamos a continuar, a ver si después se afinan. no les inspiró, parece. Y no, a lo mejor no se sienten muy identificados con eso. A lo mejor ahora sí. Vamos a confiar. Ay, cada salió un valiente. A ver. Lo que entendí el video es que, digamos, que hay que estar atento a la vida en general para poder detectar o inspirar, que la vida o la experiencia misma te va a inspirar a poder querer solucionar algún problema o algo que necesite investigación para poder pensar en eso, y poder solucionar. Lo que dice el compañero es lo que nosotros queremos despertar en ustedes. Y cuando hablamos de despertar es el espíritu científico. Y la primera condición que debe reunir alguien que despertó en el espíritu científico es la observación. Abrir no solamente los ojos, abrir la mente para ver, como dijo el compañero, inspirarse en la vida para saber qué necesita ser investigado o cuál es el problema, la necesidad, así como se les pidió la tarea, que pueda desarrollarse en un proyecto de investigación. Si recuerdan la película, el compañero le dijo mirar la realidad, inspirarme en la realidad, pero también en ser curioso. ¿Se acuerdan de esa sociedad donde estaba este chico? Todos se daban cuenta de su realidad, pero le interesó algo, ¿no? Solamente le interesó a él, porque era curioso y porque tenía ganas de conocer un poquitico más allá y sobre todo encontrar algunas soluciones, porque todos conocían esa realidad, pero no todos eran tan curiosos y como él, ¿verdad? Esa es la diferencia justamente. Exacto. Y justamente ahí radica la diferencia entre un investigador y alguien que no lo es. El interés por resolver una problemática, como dijo la profe. Entonces, ¿alguien le puede contestar esta pregunta? ¿Cómo le hace una investigación? Sí, adelante. Sí, pero yo creo que nace primero también del interés que tiene el investigador y también, por ejemplo, en la película nació a partir de una teoría. El primero vio y ahí recién se dio cuenta, esto puede ser un problema y esta puede ser una solución. Entonces podría ser el interés del investigador y la teoría. Muy bien. ¿Coinciden con la compañera? ¿Quiénes no coinciden con la compañera? Todos coinciden contigo. ¿Tú no crees? ¿Cómo? Débora. Muy bien, Débora. Ella tuvo como ejemplo aquel chico de la película. Por eso que esta película es muy didáctica y, como dije la vez anterior, buscamos otra película y no hay otra que presente con tanta claridad cómo nace una investigación y cómo se soluciona esa investigación. Entonces, una investigación nace a partir de, como dijimos, esa problemática que el niño tenía. Por favor, la siguiente. Primero lo que tenemos es una idea de investigación. Después vamos a organizar esa idea. Por eso ustedes no tienen que
especialmente si esa idea no está clara. En el proceso se va a ir aclarando, se va a ir enfocando y se va a ir definiendo. Entonces, reflexión del investigador sobre un aspecto de la realidad que llama su atención. Eso es lo que ustedes ahora hicieron como tarea. Un aspecto de la realidad que llamó la atención y trajeron eso al aula y hoy vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces ahí tenemos una vaga idea de lo que es investigación. Un problema, una necesidad, una oportunidad desperdiciada relacionada a nuestra especialidad. Eso quiere decir que el problema, la necesidad que ustedes estuvieron observando tiene que ver con la arquitectura. No puede ser un problema filosófico, un problema de medicina o un problema de no sé qué otra disciplina que nada tiene que ver con nuestra carrera. El área temática y el tema, vamos a ver qué es eso en el transcurso del desarrollo de esta clase. Anterior. La problemática debe transformarse, o esa idea de investigación debe transformarse en una pregunta inicial. Ese es el puntapié de una investigación. Y eso vamos a ver también hoy, cómo se hace, cómo se formula y cuáles son las características que debe reunir. La exploratoria que combina con un protocolo. Lo que hoy iniciamos, que se llama pregunta inicial, es también el puntapié inicial de toda una investigación previa a una investigación más profunda. Esa investigación previa a otra investigación más profunda, en donde se va a buscar la solución, eso no lo vamos a hacer en IPC, solamente la previa, que se llama investigación exploratoria. Es decir, es una investigación inicial de la investigación propiamente dicha. Entonces, hoy iniciamos lo que llamamos la investigación exploratoria. Eso es lo que vamos a hacer en este semestre. Y hoy iniciamos entonces el proceso de investigación. El siguiente, por favor. Acá tenemos tres conceptos que están muy relacionados y que a veces se presta a confusiones. Por eso vamos a aclarar perfectamente. Ustedes pensaron en una problemática, en un tema que tiene que ver con la arquitectura. Pero otra vez allí hay un área temática, es decir, un área de conocimiento muy amplio. Es todavía muy vago lo que se quiere expresar como investigación. Y un ejemplo nos refiere a un área de investigación, es macro y más general. Es decir, prácticamente no estoy diciendo nada cuando, como el ejemplo, digo, voy a investigar sobre aguas pluviales. ¿Pero qué de aguas pluviales? ¿O hacia dónde voy a dirigir esa investigación de aguas pluviales? Entonces, el área temática es el aspecto más amplio de la investigación. Y después viene una pequeña acotación todavía más específica, o sea, menos abarcante, vamos a decir. Y eso es el tema en sí. O sea, el tema es el asunto de una investigación, es de lo que se trata. Y ya es un poquitito más específico que el área temática. Entonces ahí tenemos sistema de almacenamiento de aguas pluviales. Me está diciendo qué más voy a yo hacer mi investigación sobre aguas pluviales, que todavía no me dicen nada.
durante el proceso de investigación va cambiando, se va retroalimentando, se va ajustando y al final recién se tiene el título, que ya siempre va a ser igual, va a tener la misma área temática, el mismo tema, pero el título se va a ir ajustando a través de toda esta investigación exploratoria. ¿Qué era la investigación exploratoria? Dicho sea de paso, que no olvidé. ¿Alguien prestó atención? ¿Qué es la investigación exploratoria? Este es el área temática. Ahora tema ponemos ¿Mami qué era? el tema del agua. O la infraestructura. ¿Qué es? Nos dicen en qué consiste. No, El tema sería es el primer paso que vamos a mejoramiento el de la primer infraestructura paso que vamos a en realizar los baños. ¿Qué problema para conocer el tema que elegimos, para Se puede conocer un hacer. poco más el tema que estamos queriendo investigar. Y después vamos a estudiar qué pasos tiene esa investigación exploratoria. ¿Ahora se acuerdan? Era en línea general. Lo que mami dijo, lo que la profe mami dijo es lo que vamos a hacer este año en IPC. Pero en línea general, en la exploratoria, siempre se hace una exploratoria. ¿Qué es lo que? La investigación antes de la investigación. Porque el proceso de investigación es mucho más grande, mucho más amplio. Pero la parte inicial es también una búsqueda, porque la investigación siempre es una búsqueda. Entonces, la primera parte es también eso, otra investigación inicial antes de llegar a la investigación propiamente dicha, en la que se va a buscar los resultados de esa investigación. Bien, la siguiente, por favor. Y esto, acá le trajimos a Einstein porque él fue el que dijo esta cuestión, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer en un proceso de investigación es conocer la problemática, es decir, interiorizarnos sobre lo que queremos investigar, no en la solución. La semana pasada dijo la profesora que era muy propio de los arquitectos querer enfocarse ya en la solución y no en la problemática. IPC, la materia de IPC, es una materia de problematización. Eso quiere decir encontrar un problema, una necesidad o lo que fuese que vamos a investigar y conocer a fondo esa problemática. Eso es lo más importante. Por eso para IPC no vamos a llegar a la solución, pero sí vamos a llegar a conocer a profundidad esa problemática. Ese es el objetivo de nuestra cátedra. Entonces, decía Einstein, si yo tengo una hora para resolver un problema determinado, utilizaría 55 minutos para analizar ese problema y 5 minutos para encontrar la solución. En otras palabras, la moraleja de este enunciado de Einstein es que concentrémonos en analizar la problemática antes de buscar cualquier solución. La siguiente, por favor. Y aquí ya estamos encontrando algunas ideas hacia dónde vamos a apuntar cuando hacemos una investigación exploratoria. Primera pausa, el qué. ¿Qué es lo que está pasando en esta realidad que llamó mi atención y quiero conocer a profundidad? Entonces ese es el qué de la cuestión. ¿Por qué pasa? También esto tenemos que indagar debido a qué se está dando esta situación para poder encarar hacia qué rumbo tengo que hacer para minimizar
esta problemática. A veces no encontramos la solución definitiva, pero ayudamos a que esa problemática disminuya su influencia negativa. ¿Cuándo pasa? A veces nosotros tenemos un problema que queremos estudiar de tal a tal fecha. La parte de historia, por ejemplo, se puede, mejor dicho, dividir por etapas. Entonces uno tiene que especificar dentro de su investigación exploratoria el cuándo. Ese cuándo no significa en qué momento yo voy a hacer mi investigación, sino significa de qué etapa a qué etapa voy a hacer ese estudio. Porque a veces tenemos que cortar en un tiempo determinado y estudiar a partir de allí hasta X fecha. O a veces, perdón, Sí, a veces también el fenómeno se da de diferentes maneras en un tiempo, en una época y en otra. Por ejemplo, el sistema de transporte público. Hoy, y ahí ya relacionamos el que llega a la facultad, ya sea procediada por Mariscal López, ¿les parece que es el mismo de hace 15 años? Entonces, si yo voy a estudiar algo, voy a investigar algo de esa parte, de ese tema, tengo que aclarar que es desde hace 15 años en adelante, o desde hace 3 años en adelante. Antes de la pandemia o después también variaron muchos temas, pueden variar. Y ahí eso es donde hay que colocar esa variación en el cuándo, hay que acotar cuándo. es verdad que en estos últimos tiempos la explosión del transporte privado fue muy grande con relación al transporte público, por un lado. Y aparte eso de que dijo la Corte, de cuándo hasta cuándo si tenemos relación con el periodo de estudio, también ustedes mismos se van a dar cuenta que en la época de vacaciones, cuando los niños no van a la escuela, el transporte privado es inferior en enero, diciembre, enero y febrero, más o menos. Disminuye bastante. Entonces, el sistema de transporte tiene sus variaciones bien marcadas en ciertos periodos del año. ¿Se entendió? Por eso, igual acá en la facultad, el sistema de transporte público para los alumnos es diferente en épocas de clase y en épocas de vacaciones. Y después tenemos el dónde pasa. Esto sí o sí tiene que tener cualquier investigación. El qué, el cuándo, el por qué y el dónde pasa, el lugar. No se puede hacer una investigación sin especificar el lugar en el que ella se está haciendo o en el que ella se va a realizar. Porque es muy diferente un estudio realizado en Asunción o realizado en el Chaco. Por eso es muy importante que se defina. Y no solamente va a ser diferente, sino que cualquier proyecto de investigación debe hacerse en un lugar determinado. ¿Se entendió cuáles son estas características o estas situaciones o estas preguntas claves en todo proceso de investigación? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Bueno, vamos a dar por sentado que se entendió todo. Muy fácil, ¿no? Ahora bien, aquellas personas que no hicieron la tarea, acá hay una ayuda memoria de dónde pueden encontrar un trabajo, un tema de investigación. Y en realidad se puede encontrar en cualquier lado. Como la otra vez ya dijimos, caminando
primario, por la facultad, por el campus. Me fui de viaje o me fui de paseo a San Bernardino, Átila. En todos lados yo puedo encontrar una realidad que me llame la atención y encontrar un tema de investigación. Y como dice ahí también, leyendo, viendo una película, como fue el caso del niño que domó al viento, ustedes pueden relacionar cómo encontrar un tema de investigación. En la cotidianidad, en la observación directa, observación siempre. Hay que abrir los ojos y en la mente para encontrar un tema de investigación. De por ahí alguna materia que ustedes están dando que no sea IPC y que encuentran que algo les llama la atención, que les gusta y vieron una parte nomás, este tema a mí me apasiona, yo voy a investigar sobre este tema, también puede ser. Y entonces allí ustedes van a mayor profundidad de lo que se desarrolló en clase y pueden encontrar también un tema. El siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar del proceso de investigación. Ustedes se dan cuenta, allá está Dexter. ¿Ustedes conocen a este personaje? Bien. Este personaje quiere encontrar un tema de investigación. Y entonces él está pensando y logró a través de eso una idea de investigación, que es la que ustedes tienen ahora igual que él. Entonces, con esta idea de investigación, hoy vamos a transformar esa idea en una pregunta inicial. Vamos a ver después, en la segunda parte de la teoría, cómo se hace eso. Y después, ya estamos adelantando aquí lo que es todo nuestro semestre. Y más que eso, no vamos a dar. Vamos a tener después la investigación exploratoria, que ya hablamos que era la exploratoria, la investigación previa a la investigación, ¿verdad? Entonces, la investigación exploratoria nace con la pregunta inicial y tiene tres partes. Las lecturas, que es la bibliografía o todo relacionado a nuestro tema, las entrevistas exploratorias y entrevistas ustedes van a hacer también, es decir, ir a alguien que sabe más del tema que nosotros, que sabe más del tema que nosotros vamos a investigar. Ese puede ser un profesional fuera de la facultad, puede ser un docente en la facultad, son las personas que viven o que tienen experiencia en ese lugar y cada uno nos va a dar una visión o una información desde su experiencia. El que vive allí nos va a contar una cosa, el profesional, un docente o un profesional de ese tema nos va a contar desde la teoría y también otros compañeros que están en ese tema nos pueden dar información. Todas esas informaciones son válidas y las vamos a recolectar para nuestro trabajo final de IPC. Y después la observación de campo. Todo esto en próximas clases vamos a ir desarrollando a profundidad. Entonces tenemos las lecturas, las entrevistas y la observación de campo. ¿Qué es lo que es la observación de campo? Me voy al lugar en el que yo estoy haciendo mi investigación. Porque ya dijimos que la investigación tiene que tener un lugar determinado en el cual se va a hacer eso. Entonces yo me voy y miro lo que pasa allí, abro todos los sentidos, no solamente miro, escucho, huelo, palpo, según cuál sea el tema. En otras palabras, es multisensorial. ¿Qué quiere
decir multisensorial, que se utilizan todos los sentidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo después de recolectar toda esta información de las lecturas, de las entrevistas, de la visita de campo? Voy a hacer un informe final que le llamamos procesamiento de datos, y recién allí, después de hacer todo este proceso de investigación exploratoria, yo puedo conocer a profundidad la problemática que he elegido, y recién allí, cuando fui ajustando mi pregunta inicial, mi título, mi tema, todo, ahí recién voy a redactar la problemática. Y voy a hacer lo que se llama un protocolo. Antes de cualquier investigación, no solamente para IPC, para cualquier otra investigación que a ustedes les toca hacer, se inicia con un protocolo. ¿Y qué es lo que tiene ese protocolo? Y bueno, todo esto que vimos en nivel, ¿ves que está en línea el punto rojo? Todos esos datos forman parte de lo que se llama el protocolo, que es un proyecto. El protocolo entonces es un proyecto, eso no está en ningún lado. El protocolo es un proyecto de investigación. Bien, y acá está todo lo que va a contener ese proyecto de investigación o protocolo. Ahí en el cuadradito amarillo dice, y eso es lo que ustedes van a hacer, o vamos a hacer todo juntos, porque nosotros tenemos que impulsar esto, guiarles, corregir, inspirarles, para que ustedes hagan este proyecto de investigación, y eso es lo que al final de IPC ustedes van a entregar, que es un proyecto de investigación que también se llama protocolo. ¿Está claro? Bien. La siguiente, por favor. Entonces, lo que dice ahí abajo, acá sacamos todo lo que era, porque el proceso de investigación es mucho más amplio. Y volví a traer, puedo traer el anterior, ese no especifique. Entonces, hasta acá tenemos nuestro trabajo de IPC, pero después vuelvo a traer ese mismo proceso. Si voy a hacer la investigación completa, yo tengo todo esto que está acá y vuelvo a recolectar datos ya más ampliados y voy a procesar otra vez los datos. Es prácticamente como hacer 2 veces IPC, solamente que en la parte de investigación ya voy a profundizar aún más en IPC. ¿Y por qué voy a profundizar aún más? Porque allí en el proceso, en la investigación propiamente dicha, tengo que llegar a alguna propuesta o algún resultado de solución. Y ahí entonces yo tengo una propuesta. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer en investigación. No vamos a dar ninguna propuesta final, que es cómo termina el proceso de investigación. ¿Está? Y esto pasó el tiempo. Fuimos haciendo todo ese proceso de investigación. Cuando llegamos nuevamente a nuestra propuesta o proyecto, pudieron haber cambiado las cosas. Entonces se vuelve otra vez a iniciar el mismísimo proceso, como una segunda parte de nuestro trabajo de investigación. ¿Estamos? Entonces, sintetizando, el proceso de investigación es un proceso, no es un proceso que termina, es un proceso que se realimenta durante todo este proceso, dicho sea de paso otra vez. Entonces, durante todo el proceso se va retroalimentando, las cosas van cambiando, porque el mundo cambia constantemente. Ese problema de ustedes observaron va cambiando. Entonces, por eso se puede volver otra vez a hacer el mismo proceso. El siguiente, y aquí sí ya viene lo anteriormente. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en este semestre de investigación para IPC. En investigación solamente vamos a hacer la investigación exploratoria. ¿Y qué es la investigación
nace con una problemática, voy a ir a una pregunta inicial y voy a terminar en un protocolo. ¿Qué va a contener ese protocolo? Ahí está en el rectángulo amarillo. ¿Y cómo llegué a eso? Eso que está ahí. Vamos a hacer lectura, entrevista y observación de campo. A esto se llama exploratorio y esto es toda la materia de IPC. ¿Se leyó? De este semestre, claro. Ahora después, cuando ustedes se van al final de su curso, van a hacer una tesina o una tesis o trabajo final de grado, como ustedes le quieran llamar. Allí sí van a hacer todo el proceso de investigación. Van a iniciar con lo que se dio en IPC y van a terminar el proceso, así como habíamos dicho, con la investigación propiamente dicha. Pero acá, en este semestre, solamente vamos a hacer la investigación exploratoria. Qué suerte, ¿verdad? Nos sacamos de encima un buen peso. Ahora, lo que la profe menciona, en IPC ya tiene hasta este punto vamos a llegar. En octavo, que van a hacer conmigo, ahí sí vamos a hacer ya un protocolo como práctica. Entonces ahí sí ya vamos a ver el resto de lo que la profe estuvo mencionando. Así que conviene ya avanzar bien. Ya. Y muchos temas que ustedes elijan ahora pueden ser los que sigan investigando después para su TFG. O sea que pónganle garra, conviene, familiarícense con el tema, porque después ya les va a ser más fácil, ya es un tema que la mitad, la mayor parte está masticada, vamos a decir, ustedes ya les conocen. A lo mejor dentro de 2 o 3 años o 4, cuando presentan TFG, muchas cosas cambiaron para su tema, pero es cuestión de actualizarlas nomás. Aquí porque los 3 años. Y el año que viene con Pati ya van a dar metodología, ya van a hacer. Pero todavía no hacen su TFG. No, todavía no llegan, pero avanzan más. Claro, pero igual. Y que pueden pueden hacer el mismo. mismo. Y si no está bien, la profe Pati le va a decir, el año pasado no estuviste atendiendo clases, ya tendrías que haber sabido todo esto, porque tú ya se dio. Es la misma profesora, ¿no? Así que te conviene ya atender esta primera parte. Y ahí le digo. Queda. Bueno, este es un ciclo para que ustedes vean nomás, un ciclo de investigación completa, en el cual se estudió un barrio específico. Y allá con la pregunta, con el signo de interrogación, está la realidad del barrio, ciudad, distrito, lo que sea. Un X y determinado problema que lo transforman en una pregunta inicial. Y allí tenemos un montón de datos que vamos a sacar de esa realidad. Vamos a tomar un barrio. Entonces, de esa realidad vamos a tomar todo un montón de datos haciendo la exploratoria, ¿verdad? Después vamos a ir, dice el proceso científico, que ordena, sistematiza. Esa es la diferencia entre un trabajo cualquiera de investigación y un trabajo de investigación científica. Primero, la sistematización, aplicamos un método y sobre todo vamos ordenando y clasificando los datos que obtenemos. Eso es lo que le hace finalmente científico. Eso, ¿para qué hacemos esto? Para llegar a este protocolo. ¿Está? Y después, texto final, ese es simplemente el protocolo, que no es un texto final, es un texto final de la exploratoria. Y vamos otra vez, ahí sacamos un proyecto y venimos y hacemos todo esto que sigue ahí abajo, ¿verdad? Que ya dijimos, esto no lo vamos a hacer ahora, pero es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo se hace un trabajo de investigación.
el agua, por ejemplo. Algo repetitivo. Muy bien. Algo que Más fuerte, pero tú me lo mucho. todos saben ahí. Algo repetitivo, algo que constantemente vuelve a repetir. Exacto. Que no tiene final. Exactamente, no tiene final, llega a un punto y vuelve otra vez a repetirse la misma, no, quizás no va a ser la misma situación. Probablemente no. A lo mejor ya no es lo mismo, pero suceden cosas muy similares que van cambiando de valores. Profe, mami, ¿están bien? ¿Qué ahora quieren saber? ¿Sobre qué tema quieren saber? No, ellos van a escuchar. No, pero quiero preguntarle a ver si quieren saber ahora qué más. ¿Quién gana ¿Quién más quiere saber? en los Juegos Panamericanos? Yo que quiero saber. No sé, asumo. No se escucha nada. Ella estuvo atendiendo, pero no estoy, entonces me va a leer. Sobre la problemática que tenemos con la No. ¿Qué podemos hacer ahora? Te van a salir al recreo. Te pueden decir, quiero salir al recreo. Claro que pueden decir. Yo le estoy preguntando en qué estaba pensando. Sí, claro. En la hamburguesa o en la hamburguesa. Acá la compañera estuvo muy atenta. Yo le dije, sí, efectivamente estuvo atenta. Ella va a pensar en la problemática y profundizar esa problemática, esos conocimientos. Y lo que ahora queremos hacer es transformar esa problemática en una pregunta inicial. Y la profe Mami, atiéndanme bien, les va a contar cómo se hace eso. El ciclo. Bueno, como dijimos, el ciclo de investigación comienza con una pregunta. Ahora sí. Vamos a ver un video primero. ¿Por qué no hay que hacer una pregunta para un tema de investigación? Hablamos del proceso, hablamos del método de la investigación científica y los pasos que la investigación científica para que sea tal requiere. Porque si no, nuestro resultado, que es un conocimiento nuevo, nadie va a reconocerlo. Muchas veces el tema que ustedes investigan es como TFG, pueden publicarlo, porque es una investigación científica. Y publicarlo acá, en la Sociedad Científica de Londres, en Europa, etc. Es un conocimiento nuevo que no existía. Pero para eso tengo que seguir ese proceso que me dicen. Pregunta inicial y los demás. No puedo salirme de esos pasos. Tanto refrescar un poco, Un videíto. descansar la mente. La voz. ¿Y la voz? Sí, Ah, que sí, tenemos un poco de la voz.
entienden ya básicamente, porque vamos a empezar otra vez a hablar sobre lo mismo, a definir bien con otros términos. Los ejemplos que aquí se ponen no son, a lo mejor son muy de educación, no sé si se habrán dado cuenta, No son de arquitectura. no son de arquitectura. Pero la pregunta inicial, básicamente, es hacer una pregunta del problema que nosotros estamos, o del tema que estamos queriendo investigar. De ahí me tengo una pregunta. Y es el paso inicial. Por eso se llama pregunta inicial, también se llama pregunta impulsora o pregunta, tenía otro nombre, abre la investigación. En algunas cuestiones le llaman pregunta general y preguntas específicas, porque la pregunta general nos va a llevar a un objetivo general y las preguntas específicas nos van a llevar a objetivos específicos. Pero acá tenemos una pregunta inicial porque generalmente una nomás hace. Aunque al comienzo, sobre el tema que hoy vamos a hablar, que ustedes van a presentar, al comienzo pueden hacerse varias preguntas, que seguro se van a hacer varias preguntas en la segunda parte de la clase. Después nomás englobamos, elegimos, vamos acortando, achicando y elegimos ya menos preguntas y al final nos quedamos con una sola pregunta. Entonces, lo que es la pregunta inicial es el primer paso del tema de investigación. En forma de pregunta, nuestro tema. Y vamos a ver ahora las características, cómo tiene que ser, cómo tenemos que redactar y qué partes tienen esas preguntas iniciales. Vamos a la siguiente parte. Dijimos la pregunta impulsora expresa la idea de la investigación, la idea de nuestro tema, lo que vamos a investigar nosotros, le damos forma de pregunta y sirve de punto de partida para su inicio. Anteriormente en algún video decían también que en la investigación es el inicio y el final, siempre la pregunta inicial está durante la investigación, hasta el final, porque es la que nos dice hasta dónde vamos a investigar, qué es lo que vamos a investigar exactamente para no salirnos de esa pregunta inicial. Ahí se orienta la búsqueda de posibles respuestas. Una pregunta puede tener muchísimas respuestas, pero ustedes van a fijarse, relacionar siempre el tema que tienen con su pregunta inicial y así van a ir acotando esa pregunta inicial, que siempre es el quid de la cuestión, porque una pregunta inicial bien redactada facilita muchísimo la investigación. Dice, reducir un proyecto de investigación a la forma de una pregunta inicial será útil solo si ésta se plantea correctamente, satisfaciendo varias condiciones que vamos a ir viendo a continuación. Muchísimo se corrige la pregunta inicial porque no reúne las características que vamos a ver a continuación. Primero decimos que expresa. Si dijimos que es poner el problema o el tema que tenemos en forma de pregunta, esa pregunta tiene que expresar el problema o la necesidad de información que ha surgido de una situación. Y no debe ser una negación ni afirmación de algo. Ni tampoco puede ser una pregunta filosófica. Tampoco, porque el tema de investigación luego ya no va a ser ni filosófico, ni religioso, etc. Recuerden que el problema tiene que ser un problema de la realidad, de nuestra realidad. De nuestra disciplina. Y de nuestra disciplina también. Después vamos a ver qué significa no debe ser una negación. O sea, no puede responderse con no o con sí. A continuación vemos ejemplos, porque ustedes eso van a ir haciendo y vamos a ir corrigiendo acá entonces. Siguiendo. Ahí ya está.
¿Qué quiere decir? Debe tener carácter de aplicación. Al leer la pregunta inicial, ya se entiende, ya se debe entender la necesidad que está, o lo que está explorando ese tema. No debe ser ambigua, ya dijimos, es decir, no se puede contestar con sí o con no. ¿Qué pasa si contestamos, se puede contestar con sí o con no? Es decir, si nuestra pregunta se puede contestar con sí o con no. ¿Qué dijo alguien ahí? Alguien habló, alguien comentó eso. Yo escuché algo. Hablen. Puede ser que el tema o la investigación en general ya está resuelta. Exacto. Sí, o sea, no es la condición de impulsora de la pregunta inicial no se cumple. Porque la pregunta inicial lo que hace es impulsar a conocer un tema. Y si no responde sí o no, termina. No hay más que investigar. Ya se cortó sí o no. Exactamente. Muy bien. Continuando. En el verbo vamos a ver cómo se redacta esa pregunta de investigación. Porque hablamos de reglas, de normas, de métodos. Entonces hay una manera de redactar esa pregunta de investigación. A través de pronombres interrogatorios o interrogativos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? Profe, Sí. en el video ahí se llama pregunta. ¿Cómo es? Sí. Pregunta base. Pregunta base. Esa pregunta, pronombres interrogativos, se denomina también, y nosotros vamos a llamarle también pregunta base. Lo siguiente es, dice, esa pregunta, Los pronombres y la pregunta inicial debe ser concisa, debe ser alcanzable e innovadora y relevante. Una vez que tengan ustedes su pregunta inicial redactada, filtren con estas características a ver si cumple. Concisa, debe ser sencilla, debe ser clara. Alcanzable, se debe poder realizar. El tema que estamos investigando se debe poder realizar. Innovador y relevante es que no ha sido investigado ese tema aún. Quiero Sí. comentar, por favor, porque recordando en castellano, cuando estudiamos en el colegio, ya habíamos estudiado cuáles eran los pronombres interrogativos. ¿Qué, cuáles, cómo? Todo eso son pronombres interrogativos. Sí, todo eso, porque nos lleva, porque son interrogativos, porque inicia una pregunta. Entonces nuestra pregunta inicial se tendría que iniciar con un pronombre interrogativo. O también puede ser de qué manera, o de qué forma, o... De modo que eso no puede responderse sí o no. Yo digo, ¿de qué manera incluye la edad de los niños en el uso de una plaza en el barrio tal de tal ciudad? No, la misma, ¿Se puede decir sí o no? No se puede la pregunta, no es lo mismo. Influye la edad de los niños en el uso de, no sé cómo dijiste. Eso sí, tiene Ahí se contestó sí o no. Se dan cuenta, a lo que queremos llegar es que las mismas palabras, las mismas ideas se pueden redactar de una o de otra forma. Y tenemos que elegir aquellas que no se contesten con sí o con no. Para que nuestra investigación pueda iniciarse. Recuerden, es la pregunta inicial. Ahí vamos a comenzar nosotros nuestra investigación exploratoria. Siguiente. Esas son cualidades que ya nombramos
palabras difíciles, es mejor. Y debe ser clara porque cualquiera tiene que tener la posibilidad de entender lo que nosotros estamos preguntando. Debe ser factible, o sea, que se pueda realizar. No voy a pretender investigar un tema de nosotros, porque esto viene de la perspectiva